Nadie en esa oficina recordaba mi nombre, hasta que el informe explotó en sus bandejas de entrada. Yo solo pedí explicaciones. Ellos firmaron su sentencia, y todo empezó con un correo que no debía haber recibido. ¿Otra vez con tus correos de verificación? El gerente alzó una ceja mientras soltaba el bolígrafo sobre la mesa. La tinta azul aún estaba fresca en el contrato que pretendía que firmara. No es verificación, es seguimiento. Hay inconsistencias en los informes de gastos del último trimestre. Respondí sin levantar la voz. Tampoco bajé la mirada. Había aprendido a no hacerlo. El ambiente en la sala de reuniones era denso, como si el aire se hubiera convertido en algodón húmedo. Afuera, el murmullo de los teclados y los pitidos de los correos entrantes sonaban tan lejanos como una ciudad bajo el agua. Nadie quería mirar hacia adentro. Nadie quería estar dentro. Lo sabía porque no era la primera vez que terminaba sentada ahí, con mi carpeta de PDFs abiertos, una lista de anomalías señaladas en amarillo, y ese silencio incómodo que solo se interrumpe con frases pasivo-agresivas. «Tu puesto no es el de auditar, ¿lo entiendes?», agregó él, como quien le habla a un niño que desordenó la estantería de adultos. «Tampoco es el de callar cuando algo huele a podrido», le dije, y olía a cifras duplicadas, a pagos fraccionados, a contratos que nunca fueron verificados por compliance. No buscaba enemistades, nunca. De hecho, era de las que llevaban pasteles el viernes y respondía a correos fuera del horario laboral, pero aprendí que ser buena no es lo mismo que ser sumisa. Y ese fue el problema. Todo comenzó una semana atrás, cuando recibí por error un correo interno de pagos pendientes, alto nivel. Un remitente nuevo, CC a personas de nivel directivo. En el adjunto, un Excel con nombres de proveedores que no coincidían con los nuestros, y un desglose de más de 4,2 millones en gastos administrativos extraordinarios. Intenté ignorarlo. De verdad, cerré el correo y me preparé un café. Me dije, no es asunto tuyo, sigue con lo tuyo. Entrega el informe de clima laboral y olvídalo. Pero algo no me cuadraba. Al día siguiente, el correo ya no estaba. Había sido revocado por el remitente. Menos mal lo descargué. Menos mal aprendí a guardar todo. Empecé a cruzar datos en silencio. Noche tras noche. La auditoría de gastos de representación tenía huecos y el nombre de un proveedor ficticio aparecía como receptor de transferencias sistemáticas. Lo envié en un borrador sin destinatario. Lo guardé en un PDF sin título, porque sabía lo que significaba tener algo así. Y sabía lo que pasaría si hablaba demasiado pronto. ¿Rechazas tareas por tus investigaciones? ¿Estás despedida? El gerente soltó la frase como si fuera un trámite más. Me miró sin parpadear. Yo me encogí de hombros. No porque no me importara, sino porque ya lo había previsto. Lo que él no sabía era que hacía 3 días yo había enviado ese mismo informe a una dirección alternativa de compliance, de esas que se ocultan entre los enlaces del portal de ética empresarial. Un buzón silencioso que no responde, no agradece, pero observa. Y una vez enviado, el reloj comenzó a correr. 72 horas. Ni una más. Pero esa era solo la primera ficha del dominó. La oficina aún no había empezado a temblar, y lo que vino después, nadie lo vio venir, ni siquiera yo. ¿Qué descubrieron en el informe que hizo temblar a los jefes? ¿No imaginas quién intentó callarla primero? El lunes por la mañana, la oficina estaba inusualmente silenciosa. Nada de risas entre cubículos, nada de pasos acelerados hacia la máquina de café, nada de correos reenviados con asuntos en mayúsculas, solo ese zumbido sordo de un sistema que está a punto de colapsar. Yo volví. Sí,
Despedida y todo, volví. No como empleada, sino como testigo. Había recibido una notificación oficial de compliance. Gracias por su colaboración. Será requerida para validar ciertos elementos del informe presentado. Confidencialidad absoluta. Responda a este correo para confirmar. Lo leí 2 veces. Me temblaron los dedos. No por miedo, sino por el peso de la responsabilidad. No sabía qué parte del informe había activado la alarma, pero algo lo había hecho, y no era pequeño. Llevaba conmigo una copia impresa del documento que había enviado. 83 páginas, con capturas de pantalla, trazabilidad de documentos PDF modificados, transferencias a cuentas sin respaldo y, sobre todo, firmas electrónicas realizadas fuera del horario laboral. Como si alguien firmara cosas cuando ya nadie debería estar conectado, o como si alguien más firmara por ellos. Señorita Vega, me llamó una mujer de traje gris desde la sala de juntas de cristal. Por aquí. Me acompañó sin decir una palabra más. No hizo contacto visual, pero vi su credencial. Compliance Central. Nivel 3. Al entrar, no eran 3 personas, eran 7. Entre ellas, un representante externo de auditoría, un abogado del área legal y una figura que conocía demasiado bien, el subdirector general. Gracias por venir. Siéntese. Tenemos preguntas, dijo él sin emociones, pero con una pizca de algo que no supe leer aún. ¿Preocupación? ¿Desconfianza? ¿Respeto? ¿Cómo obtuvo este informe? La primera pregunta fue directa, seca, quirúrgica. Por error. Me llegó un correo interno con un Excel equivocado. Lo abrí, me sorprendí, intenté confirmar la información y terminé descubriendo mucho más de lo que esperaba. Un murmullo. Uno de los hombres tomó notas. Otro asintió. La mujer de traje gris cruzó las piernas con elegancia. No hablaban mucho. Escuchaban, observaban. A las 11:47 de esa mañana, el servidor interno de la empresa se ralentizó. Los correos comenzaron a llegar con retraso. La red se volvió intermitente. Era porque estaban replicando el informe. Y no solo eso, lo estaban cruzando con bases de datos internas, en tiempo real. No sabía si debía sentirme orgullosa o aterrada, porque si lo que había escrito era correcto, al menos 3 gerentes de nivel medio y uno de los altos cargos iban a tener que responder por operaciones fraudulentas, por alterar reportes financieros y por omisión deliberada de auditorías. Y entonces sucedió lo inevitable. A las 13:04, el gerente que me había despedido fue llamado por su nombre en los altavoces. Dirección general, carácter urgente. Nadie usaba los altavoces desde la pandemia. Media oficina se detuvo. Los que sabían cruzaron miradas. Los que no, lo buscaron en LinkedIn. Yo lo vi pasar por el pasillo. Traje arrugado, rostro pálido. No me miró, pero supe que ya sabía. Y en mi bolso, un USB intacto con las versiones originales del informe. Solo por si acaso. Ese día nadie me aplaudió. Nadie me agradeció. Pero cuando salí del edificio, vi algo que lo dijo todo. 4 ejecutivos bajando por las escaleras de emergencia, con carpetas en la mano y el rostro desencajado. ¿Por qué uno de los altos ejecutivos llamó a su abogado antes de leer el informe? Y lo más extraño, ¿quién más tenía acceso al sistema, además de mí? ¿Estás leyendo esto con el corazón acelerado? No eres la única. Dale like, comenta y comparte esta historia si alguna vez sentiste que la verdad pesaba más que tu cargo. La tercera mañana después del despido, me desperté con el sonido de una notificación en el móvil. No era una alerta común. Era un correo nuevo desde una cuenta sin remitente visible. Solo un asunto. Lo que nadie se atrevió a decirte. Adjunto. Documento. PDF. No supe si abrirlo. Tenía miedo.
el tipo de miedo que no te paraliza, sino que te obliga a cerrar bien las cortinas y revisar 2 veces la cerradura. Lo abrí, y lo que vi cambió todo. El documento comenzaba con un encabezado familiar. Auditoría externa confidencial, Grupo Delta. Pero no era de la empresa. Era un informe interno de compliance filtrado desde fuera del país, fechado hacía más de 2 años. En él ya se hablaba de irregularidades, ya se mencionaban los mismos nombres, ya se advertía de posibles sanciones. Y lo más grave, ya se sabía. Había firmas, había sellos, había aprobaciones, y alguien lo había escondido todo. Las piezas empezaron a encajar. El gerente que me había despedido no era el cerebro, solo era un eslabón, un ejecutor, un escudo entre los de arriba y los que hacen preguntas, como yo. Llamé al número que aparecía en la última página del PDF. Era un fijo. Respondió una voz cansada, de mujer. ¿Quién te lo envió?, preguntó sin siquiera saludar. No lo sé. Me llegó esta mañana. Silencio. Luego. No uses ese correo otra vez. No digas que hablamos. Y colgó. Me quedé sentada en la oscuridad de la cocina, con la taza de café fría y el corazón latiendo tan fuerte que creí que el vecino lo oiría. El documento mostraba algo mucho más grande. Una red. Una estructura. Una cadena de protección diseñada para desviar, cubrir y reciclar fondos. Y lo peor, no solo era mi empresa. Había referencias cruzadas a otras compañías del grupo, en otros países. Todo este tiempo yo creí que estaba sola, con un par de PDFs y capturas de pantalla. Pero no, alguien más estaba mirando, desde hace años, y ahora, por alguna razón, me habían elegido a mí para sacarlo a la luz. Empecé a revisar cada nombre del informe. Uno resaltó. C. R. Fuentes. Era el subdirector que me interrogó 2 días antes. Su firma aparecía en uno de los correos internos que autorizaron pagos duplicados en el sistema. Y en el informe filtrado estaba tachada con marcador negro. Pero no lo suficiente. Se leía. Él sabía. Y si sabía, entonces su interrogatorio no fue una verificación. ¿Fue una advertencia encubierta? Esa misma noche dejé una copia impresa del documento en un sobre sin remitente, dirigido al buzón físico de la Oficina Central de Compliance. No firmé, no sellé, no hablé. Porque ahora entendía que hablar demasiado podía costarte más que un empleo. Pero lo que no sabía era que alguien me estaba observando muy de cerca, y ese alguien tenía acceso a mis movimientos. Alguien que también sabía lo que había dentro de ese PDF, porque lo había escrito. El miércoles por la tarde, el cielo sobre la ciudad se tiñó de gris, como si incluso el clima sospechara lo que estaba a punto de pasar. Yo estaba en casa, con las persianas bajadas y la televisión encendida solo por el ruido. No podía concentrarme, ni leer, ni comer, solo pensar. A las 16:12 recibí otro correo, esta vez sin asunto, solo un icono de archivo adjunto y una línea en el cuerpo del mensaje. No te confundas, él no actúa solo. El archivo tenía nombre críptico, int-torrec.pdf. Era un video, una grabación de cámara de seguridad. Fecha, 2 semanas antes. Lugar, Torre Corporativa C, piso 18. Sala de juntas. 3. Le di play. Aparecían 4 personas sentadas. Una de ellas era el subdirector Fuentes. Las otras 3 eran reconocibles, 2 gerentes regionales y un asesor externo. La imagen era borrosa, pero el audio era claro, demasiado claro. ¿Y si alguien encuentra los reportes duplicados?, preguntaba una voz grave. Se ajustan. Siempre lo hemos hecho. Lo importante es que el informe de auditoría siga limpio. ¿Y si llega a compliance? Pausa. Para eso tenemos a recursos internos. Se filtra, se disuelve, y si alguien insiste, se corta. Se corta. Esa frase me heló el pecho. No era una metáfora.
Lo decían con naturalidad, como quien habla de quitar una planta que estorba. Yo era esa planta. Abrí el navegador, busqué en foros, en archivos públicos, en noticias. Necesitaba saber si alguien más había denunciado algo similar. No había casi nada. Una nota de hace años, enterrada en la sección financiera de un diario menor, hablaba de un error contable en la empresa matriz del grupo. Nada más. Entonces, entendí la dimensión de lo que sostenía entre manos. No era solo una investigación interna, era un patrón, un modelo repetido en distintas filiales, tapado con excusas administrativas, y por alguna razón los hilos llevaban a fuentes, pero también a alguien más, porque la grabación fue enviada por alguien con acceso a cámaras internas, alguien que sabía lo que estaban ocultando y también quería sacarlo. Me senté a escribir, no un informe, no esta vez. Escribí una carta. Destinatario: periodista independiente especializado en filtraciones financieras. Le conté todo. Le adjunté el video. No pedí nada a cambio, solo una cosa. Haz que alguien escuche, porque aquí adentro nadie quiere hacerlo. A las 20:43, mi móvil vibró. ¿Número desconocido? Contesté. ¿Por qué tú?, preguntó la voz. Era femenina, mayor, con acento del sur. ¿Quién eres?, pregunté. No importa, solo escucha. Ya no estás sola, pero tampoco estás segura. Y colgó. Mi cuerpo entero temblaba, pero mis manos no, porque ahora sabía dos cosas. Uno, que estaba dentro de algo mucho más grande. Y dos, que tenía aliados invisibles. El jueves amaneció con una alerta en el portal de noticias financieras. Grupo Delta enfrenta auditoría sorpresa por parte del ente regulador tras una denuncia anónima. Lo leí con el café en la mano, todavía en bata, con el corazón bombeando adrenalina. No decía nombres, no decía detalles, pero sabía que era por mí o por lo que envié, y no fui la única que lo notó. A las 10:06 recibí una llamada, esta vez con número. ¿Oficina de Compliance? ¿Hablamos con la señorita Vega? Sí, respondí, con voz seca. El subdirector Fuentes solicita una reunión informal. Solo usted y él. Sin abogados, sin grabaciones. Me congelé. La persona que colgaba detrás de esa firma, el hombre que sonreía mientras borraba rastros, quería hablar sin formalidades. Lo siento, no estoy interesada, dije. Él insiste. Dígale que lo siguiente será público. Y colgué yo. Pero me temblaban las piernas. A las 13:02, un sobre fue deslizado por debajo de la puerta de mi departamento, sin remitente, sin nombre. Dentro, solo una nota escrita a mano. Alguien dentro de Compliance también firmó: cuida donde pisas. Y 2 copias impresas de documentos que yo nunca había visto. Una transferencia a una cuenta panameña firmada por M.L. Torres, jefa del área de cumplimiento. Ahora todo era más claro. No podía confiar en Compliance, ni en auditoría, ni en recursos. Lo que había hecho no solo sacaba a la luz fraudes financieros, exponía una red entera de complicidades, y alguien, por alguna razón, quería que llegara hasta el final. Me conecté a un servidor encriptado y subí todos los archivos a una carpeta privada. Cada PDF, cada grabación, cada documento físico escaneado. Le puse contraseña, respaldo en nube y activé la opción de autoenvío a 3 contactos si yo no accedía en 48 horas, porque ya no era paranoia, era supervivencia. Esa noche no dormí. Me miré al espejo por horas, tratando de reconocer a la mujer que había empezado esta historia, revisando un Excel por error. Ya no era la misma, ni mansa, ni obediente, ni invisible. Y mientras el grupo empresarial intentaba contener la tormenta con comunicados internos y llamadas desde jurídico, afuera empezaban a hacerse las preguntas correctas.
El periodista al que contacté respondió por fin. Lo revisé todo. Es real, es grande, pero necesito tu permiso para publicar. Esto va a sacudir cosas. ¿Y puede salpicarte? Hazlo. ¿Estás segura? No, pero hazlo igual. El silencio que siguió fue como el de una bomba antes de explotar. Sabía que no había vuelta atrás, y aunque me invadía el miedo, debajo de ese miedo había algo parecido a la libertad. Viernes, 06:48. La ciudad aún bostezaba, pero mi teléfono no. Notificaciones en cascada, correos, mensajes, alertas de redes. El periodista lo había publicado. Todo. Titular de apertura. Red interna de desvío financiero en Grupo Delta. Documentos filtrados revelan complicidad de altos cargos, incluido el área de compliance. A los 30 minutos ya era trending topic. A la hora había un video viral con un fragmento del informe. A las 2 horas, la página web del grupo empresarial colapsó por el tráfico. ¿Y yo? Yo tenía miedo de abrir la puerta. Me llamó una antigua compañera de oficina. ¿Fuiste tú? Susurró. No puedo hablar. Solo dime si estás bien. ¿Estoy despierta? ¿Eso cuenta? Ella no dijo más, pero entendí algo en su silencio. Había otros que sabían, que habían visto, que callaron. Y ahora sentían algo entre la culpa y el alivio. A las 11:00 tocaron a mi puerta. No era nadie de la empresa, era alguien peor. 2 hombres con identificación del regulador estatal. Uno alto, con voz de trueno, el otro joven, meticuloso, con un portapapeles metálico. ¿Señorita Vega? Sí. Tenemos una orden para revisar el material que usted envió al periodista. ¿Estoy acusada de algo? No, al contrario, queremos protegerlo. Y por primera vez en días, bajé los hombros. No completamente, pero lo suficiente para respirar. Les mostré la carpeta. Les ofrecí el café que yo no había bebido. Firmé una constancia. Ellos no hablaron mucho. Tomaron los documentos, escanearon el USB y se despidieron con una frase que me quedó dando vueltas. Gracias por no borrar nada. Eso normalmente ya es mucho. Mientras tanto, en las redes, la empresa emitía un comunicado ambiguo. Tomamos con seriedad todas las denuncias. Hemos iniciado una investigación interna. Rechazamos cualquier conducta inapropiada. Tarde. Demasiado tarde. Porque ya había periodistas en la puerta de la torre corporativa. Ya circulaban nombres, cargos, fechas. Y alguien filtró algo más. Una lista de 12 empleados despedidos en los últimos 2 años, todos por conducta inadecuada. Todos con historial en el área financiera. Yo era la número 13. Y entonces comprendí. Esto no se trataba solo de millones robados. Se trataba de una cultura de silencio, de castigo al que cuestiona, de complicidad estructural. No era un escándalo, era un sistema, y yo lo había agrietado. A las 18:33 recibí un último correo anónimo. Solo decía, ya puedes dormir, por ahora. Y adjunto, una imagen, el escritorio de Fuentes, vacío. Cerré el portátil. No lloré, ni reí, solo cerré los ojos, y por primera vez en mucho tiempo sentí que no debía pedir perdón por tener razón. El lunes siguiente, el edificio corporativo parecía otro, no por fuera, seguía reluciente, con su fachada de vidrio impoluto y su recepción de mármol frío, sino por dentro. Ya no era una empresa, era una escena del crimen. Empleados caminaban cabizbajos, como si cada paso pudiera activar una alarma. Las miradas esquivas eran el nuevo saludo, y los murmullos junto a la máquina de café ya no hablaban de series ni de fútbol. La mitad de los directivos no estaban. El gerente que me echó, suspendido. El subdirector Fuentes, investigado. M.L. Torres, jefa de compliance, baja médica indefinida.
Yo entré por una puerta lateral como invitada. La nueva directora de auditoría, una mujer que apenas conocía de vista, me llamó personalmente. «No vengo a quedarme», le dije antes de sentarme. «Lo sé, solo quiero que entiendas lo que provocaste». Y me pasó un documento sellado con cinta roja. Informe de anomalías operativas 2018-2024. 120 páginas, 12 firmas, 3 departamentos implicados. Una conclusión demoledora. El sistema había fallado, porque se había diseñado para hacerlo. En la tercera página decía que las multas proyectadas alcanzaban los 9,5 millones. Exactamente lo que escuché en la sala de reuniones cuando todo explotó. Y ahora se sabía por qué. Porque alguien, una mujer sentada en una silla mal pagada, había decidido no cerrar los ojos. Ella, yo, no era heroína, ni mártir. Solo estaba harta. Mientras hojeaba el documento, me vino a la mente la primera vez que toqué ese archivo Excel por error. El cursor titilando, las cifras mal puestas, los nombres que no cuadraban, y una pregunta que no dejaba de repetirse. ¿Cuántas personas lo vieron y no hicieron nada? La respuesta era brutal. Muchas. Y aún así, bastó una sola que dijera, «Esto no está bien», para que el castillo empezara a desmoronarse. Me ofrecieron un puesto nuevo, departamento ético, asesora externa. «Puedes ayudar a reestructurar esto», dijo la directora, «desde adentro». «No, gracias», respondí. Ya hice lo que tenía que hacer. Porque entendí que no quiero ser la excepción que arregla sistemas rotos. Quiero que existan sistemas que no dependan de una excepción. Antes de salir, caminé por el pasillo donde trabajé tantos años. Vi mi antiguo escritorio, la planta seca. El aire seguía oliendo a impresora y café quemado. Pero ya no era mi lugar, ni mi guerra, ni mi silencio. Esa noche llovió como si el cielo también estuviera soltando su informe. No pude dormir, no por miedo, por algo más extraño, quietud, la clase de calma que solo llega después de una guerra silenciosa. Los escándalos desaparecen de los titulares tan rápido como llegaron. 2 semanas después, ya nadie hablaba del informe, ni de fuentes, ni de mí. Las noticias financieras cambiaron de tema. Inflación, fusiones, despidos masivos en otra multinacional. Y la empresa, como una víbora que muda de piel, publicó una nueva misión corporativa con palabras recicladas. Transparencia, renovación, ética. Yo leí el comunicado en voz baja. Me reí un poco. No porque no significara nada, sino porque ya no me dolía. Un lunes cualquiera llegó a casa un sobre certificado, sin remitente, pero con contenido claro. Una carta firmada a mano por uno de los exgerentes que renunció. Sé que fui parte, sé que no hice lo correcto, y sé que tú sí lo hiciste. Gracias. La dejé sobre la mesa, junto al cuaderno donde empecé a escribir de nuevo. No sobre cifras ni fraudes, sobre historias. Porque si algo aprendí en todo esto, es que las historias bien contadas salvan, no una empresa, no un sistema, pero sí a una persona. Y a veces, eso basta. Empecé a enseñar, primero en talleres pequeños, después en charlas online. Contaba mi experiencia, pero sin nombres, sin drama, con hechos, porque las historias no necesitan gritar cuando están cargadas de verdad. Un día, una joven me escribió. Le mostré tu historia a mi jefa. Hoy, por primera vez, hablamos de cosas que antes nos daban miedo, y sentí que ahora sí valía la pena haberlo vivido. A veces me despierto a medianoche con un impulso, revisar la nube, ver si el informe sigue ahí. Sigue, intacto, como un testigo silencioso de lo que pasó y de lo que no deben volver a permitir. No soy una heroína, tampoco una víctima. Soy una mujer que se cansó de callar y decidió hacer de la verdad su mejor informe. Los escándalos desaparecen de los titulares tan rápido como llegaron,
2 semanas después, ya nadie hablaba del informe, ni de fuentes, ni de mí. Las noticias financieras cambiaron de tema. Inflación, fusiones, despidos masivos en otra multinacional. Y la empresa, como una víbora que muda de piel, publicó una nueva misión corporativa con palabras recicladas: transparencia, renovación, ética. Yo leí el comunicado en voz baja. Me reí un poco, no porque no significara nada, sino porque ya no me dolía. Un lunes cualquiera llegó a casa un sobre certificado, sin remitente, pero con contenido claro. Una carta firmada a mano por uno de los exgerentes que renunció. Sé que fui parte, sé que no hice lo correcto, y sé que tú sí lo hiciste. Gracias. La dejé sobre la mesa, junto al cuaderno donde empecé a escribir de nuevo. No sobre cifras, ni fraudes, sobre historias. Porque si algo aprendí en todo esto, es que las historias bien contadas salvan. No una empresa, no un sistema, pero sí a una persona. Y a veces eso basta. Empecé a enseñar. Primero en talleres pequeños, después en charlas online. Contaba mi experiencia, pero sin nombres, sin drama, con hechos. Porque las historias no necesitan gritar cuando están cargadas de verdad. Un día, una joven me escribió: le mostré tu historia a mi jefa. Hoy, por primera vez, hablamos de cosas que antes nos daban miedo, y sentí que ahora sí valía la pena haberlo vivido. A veces me despierto a medianoche con un impulso: revisar la nube, ver si el informe sigue ahí. Sigue, intacto, como un testigo silencioso de lo que pasó y de lo que no deben volver a permitir. No soy una heroína, tampoco una víctima. Soy una mujer que se cansó de callar y decidió hacer de la verdad su mejor informe. A quienes me cerraron la puerta, les agradezco. Me enseñaron a construir ventanas. A quienes dudaron de mí, los entiendo. El miedo se disfraza de escepticismo, y a quienes hoy empiezan a abrir los ojos, solo les digo una cosa: no estás sola. Y si tiemblas, tiembla, pero no te calles. Fin. A quienes me cerraron la puerta, les agradezco. Me enseñaron a construir ventanas. A quienes dudaron de mí, los entiendo. El miedo se disfraza de escepticismo, y a quienes hoy empiezan a abrir los ojos, solo les digo una cosa: no estás sola. Y si tiemblas, tiembla, pero no te calles. Fin. A las 03:17 de la madrugada, abrí el portátil. Sin razón aparente. No tenía notificaciones, no esperaba correos, pero abrí la carpeta donde había guardado todo: los PDFs, los audios, los nombres. Me di cuenta de que algo me faltaba: no justicia. Cierre. Cerrar la historia como se cierran las cicatrices, con dolor, pero con dignidad. Así que escribí. No una denuncia, ni un informe, ni un correo. Una carta. A mí misma. Querida tú, no estabas loca. No eras intensa. No estabas exagerando. Solo veías lo que otros se empeñaban en ignorar. La dejé ahí, sin firmar. La guardé como se guardan las cosas que no deben tocarse, pero tampoco olvidarse. Al amanecer, recibí un mensaje por WhatsApp de un número que no tenía guardado. Solo decía: ¿salvaste más de lo que imaginas? Gracias. Y una foto. Una hoja firmada. Renuncia voluntaria. Nombre: C. R. Fuentes. ¿Era real? No lo sé. Pero no me importaba. No busqué confirmarlo. Porque en esta historia aprendí que la verdad no necesita validación cuando se sostiene sola. Salí a caminar, sin rumbo, sin miedo. La ciudad parecía otra, o quizás era yo la que había cambiado. Pasé frente a un café donde solíamos almorzar con mis compañeras de oficina. Una de ellas me vio desde la ventana, me sonrió y alzó la taza, un gesto silencioso que decía todo: «Te creemos ahora». No hubo aplausos, ni homenajes, solo eso, una verdad que ya nadie podía enterrar. Cuando llegué a casa, desenchufé el disco externo, lo guardé en una caja fuerte y escribí en la tapa:
por si alguna vez intentan negar lo que pasó, porque pueden despedirte, pueden desacreditarte, pueden hacerte sentir pequeña, pero nunca podrán deshacer lo que hiciste con valentía. Los escándalos desaparecen de los titulares tan rápido como llegaron. 2 semanas después, ya nadie hablaba del informe, ni de fuentes, ni de mí. Las noticias financieras cambiaron de tema. Inflación, fusiones, despidos masivos en otra multinacional. Y la empresa, como una víbora que muda de piel, publicó una nueva misión corporativa con palabras recicladas: transparencia, renovación, ética. Yo leí el comunicado en voz baja. Me reí un poco, no porque no significara nada, sino porque ya no me dolía. Un lunes cualquiera, llegó a casa un sobre certificado, sin remitente, pero con contenido claro. Una carta firmada a mano por uno de los exgerentes que renunció. Sé que fui parte, sé que no hice lo correcto, y sé que tú sí lo hiciste. Gracias. La dejé sobre la mesa, junto al cuaderno donde empecé a escribir de nuevo. No sobre cifras ni fraudes, sobre historias, porque si algo aprendí en todo esto es que las historias bien contadas salvan, no una empresa, no un sistema, pero sí a una persona. Y a veces eso basta. Empecé a enseñar, primero en talleres pequeños, después en charlas online. Contaba mi experiencia, pero sin nombres, sin drama, con hechos, porque las historias no necesitan gritar cuando están cargadas de verdad. Un día, una joven me escribió. Le mostré tu historia a mi jefa. Hoy, por primera vez, hablamos de cosas que antes nos daban miedo, y sentí que ahora sí valía la pena haberlo vivido. A veces me despierto a medianoche con un impulso: revisar la nube, ver si el informe sigue ahí. Sigue, intacto, como un testigo silencioso de lo que pasó y de lo que no deben volver a permitir. No soy una heroína, tampoco una víctima. Soy una mujer que se cansó de callar y decidió hacer de la verdad su mejor informe. A quienes me cerraron la puerta les agradezco. Me enseñaron a construir ventanas. A quienes dudaron de mí los entiendo. El miedo se disfraza de escepticismo. Y a quienes hoy empiezan a abrir los ojos, solo les digo una cosa: no estás sola. Y si tiemblas, tiembla, pero no te calles. Fin.